¿Me veis bien? Fenomenal. Bueno, pues gracias a todos por venir, que además es una hora un poco intempestiva, así que gracias por sacar este rato. Yo soy Alberto, soy CEO y uno de los fundadores de Inbofox, que hemos estado en stand ahí al fondo. Y si tenéis curiosidad, luego os contamos un poquito más, pero lo que hacemos es digitalización automática de facturas. Hoy venimos a hablar del efecto y las posibles consecuencias de la aplicación de la inteligencia artificial al negocio de la asesoría y en general de la contabilidad. En general, cuando hablamos de cualquier cambio profundamente disruptivo, hay dos posibles lecturas que podemos hacer. Podemos centrarnos en los posibles aspectos negativos del futuro que se dibuja con ese cambio, en los riesgos que representa, o podemos fijarnos en las oportunidades que aparecen. Si nos fijamos en la cultura popular, en general, la representación comúnmente aceptada de lo que supone la inteligencia artificial es profundamente negativo. Es apocalíptico, habla de la soledad y la catástrofe y el fin del ser humano, prácticamente. El riesgo subjetivo, de donde nace toda esta visión, es que el avance de la inteligencia artificial puede traer una serie de consecuencias irreparables, como por ejemplo que el trabajo, tal y como lo concebimos hoy en día, cambie, se destruya y no seamos capaces de recuperarlo, ¿no? Que tengamos que pasar a un mundo en el que la labor del ser humano ya no sea necesaria. En este sentido, yo creo que es interesante contemplar cuál es la historia reciente, qué es lo que ha pasado en las últimas décadas de desarrollo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una disciplina que durante los últimos 20 o 30 años ha hecho grandes avances, centrándose sobre todo en el mundo de los juegos. ¿Por qué? Porque es un escenario en el que es fácil hacer simulaciones, medir, decidir quién lo ha hecho bien, quién lo ha hecho mal, quién gana, quién pierde. Y eso es pues, un buen sandbox, un buen espacio de pruebas para poder entrenar y mejorar y desarrollar las bases de lo que hoy disfrutamos como inteligencia artificial y de lo que puede venir en el futuro. En concreto, fue a finales de los 90, Garry Kasparov, uno de los campeones del mundo de ajedrez más dominantes de la historia, perdió una serie de partidas contra Deep Blue. Por primera vez, la inteligencia artificial, en este caso representada por un ordenador de IBM, venció al ser humano más capaz en una disciplina profundamente intelectual. Y esto fue un momento de crisis a muchos niveles. Hasta ese momento, como sociedad, los seres humanos concebíamos la inteligencia de una forma distinta. Si tú le preguntabas a una persona en 1970, 1980, qué era ser inteligente o cómo podíamos decidir si algo o alguien era inteligente, el ajedrez era una de las cuestiones que surgía habitualmente. A partir de este punto ya nunca lo sería así. Además, se empezó a pensar que este punto podía ser el final del ajedrez, que se acabó, porque ya lo hacen las máquinas, ¿por qué íbamos a hacerlo nosotros? La realidad es que eso no es así. No ha pasado así y en los últimos 30 años es una disciplina que ha florecido, ha crecido y está en pleno auge. Los campeones y los principales competidores del escenario del ajedrez moderno utilizan estas inteligencias artificiales y estas capacidades tecnológicas para mejorar y ampliar sus capacidades y tienen un nivel competitivo más alto que nunca antes en la historia. Esto es interesante porque os hablaba antes de cuál era el riesgo percibido de la inteligencia artificial, de esa posible destrucción del statu quo y de lo que ha habido antes, pero se ignora cuál es el riesgo real. El riesgo real es ignorar que hay una revolución tecnológica, un cambio profundo que es inminente y no actuar en consecuencia, no incorporarlo en nuestro día a día. Un ejemplo claro de esto es la caída de Nokia. Todos hemos crecido con un móvil Nokia en la mano. En el punto álgido de Nokia, más del 40% del mercado mundial de la movilidad era de esta marca. Es uno de los mayores monopolios de la historia, en uno de los sectores de mayor crecimiento y más rentables de la historia de la tecnología. Y en cuestión de unos pocos años, en cuanto el smartphone se empezó a popularizar, se hundieron. Tuvieron que vender su división de movilidad a Microsoft con pérdidas y nunca han vuelto a ser la misma empresa. ¿Por qué? Porque se negaron a aceptar un cambio completamente imparable e intentaron seguir ejecutando su negocio de la misma manera. Siguiendo otro ejemplo, al final de casos de aplicaciones de cambios profundos tecnológicos, en este caso que vamos a ver además concretamente inteligencia artificial, y cómo tienen efecto y cómo impactan en nuestro mundo. No sé si conocéis lo que es DALL-E 2. DALL-E 2 es una inteligencia artificial que se ha publicado muy recientemente, se puso muy de moda
pues este verano, un poquito antes del verano, que lo que hace es generación automática de imágenes, de ilustraciones, que no existían antes a partir de una descripción. Se pueden hacer cosas como las que veis aquí, estas dos imágenes. Osos de peluche trabajando en un nuevo estudio de inteligencia artificial en la Luna en los años 80. O una foto de un astronauta montando a caballo. Esto no es un sistema de búsqueda en una base de datos. Esto no es un sistema que recorte otras imágenes e ilustraciones y las combine. Esto genera completamente, a partir de cero, nuevas ilustraciones. La reacción popular con esto fue una cosa muy peculiar, porque los entusiastas de la tecnología, obviamente, pues, estaban muy contentos, estaban entusiasmados con estas posibilidades, pero la gente que estaba cerca del sector, los ilustradores, los diseñadores, estaban profundamente preocupados. Estaban pensando, si ahora esto se puede hacer con un simple texto, como quien hace una búsqueda en Google, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Va a desaparecer mi profesión? ¿Va a desaparecer mi trabajo? Lo que os decía, hay un riesgo subjetivo. El trabajo de ilustradores y diseñadores va a desaparecer. La realidad es que estamos en un punto de redefinición de su industria. En el mercado cada vez hay más demanda de recursos audiovisuales, de ilustraciones, de vídeos, y el riesgo real es que estos profesionales no sean capaces de preparar todo lo que se demanda para satisfacer lo que el mercado necesita en este momento. Entonces, la disyuntiva real es qué va a hacer cada profesional para producir todo lo que necesita y no quedarse fuera del mercado. Y lo que ocurre es que esto se traduce en una verdadera oportunidad frente a la gente que niega este nuevo paradigma y esta nueva forma de trabajar. Nos encontramos con algunos early adopters, algunos profesionales que desde un momento muy temprano han empezado a utilizar estas tecnologías, que están especializando en cómo utilizarlas. Están especializándose en cómo tienen que describir la ilustración, la imagen o el diseño que desean para que estas inteligencias artificiales las fabriquen de forma completamente automática. Esto es una profesión completamente nueva. Es lo que se llama prompt engineers o ingenieros de sugerencias y están redefiniendo su industria. Han sido capaces de detectar esa oportunidad y cambiar las reglas de juego de un mercado en el que ellos van a ser los ganadores y van a definir cuáles son los próximos años. Al final, como os decía, lo que creo que tenemos que aprender a hacer como seres humanos, pero desde luego también como personas que se mueven en el ámbito de los negocios, es reconocer la inevitabilidad de ciertos cambios y darnos cuenta de que esto es una oportunidad de ser los primeros que podamos acompañar estos cambios. Ser pioneros va a ser muy rentable y va a devolver el esfuerzo realizado con creces. Quienes hagan esta inversión van a definir el diseño el futuro de sus industrias y van a poder expandir sus negocios mucho más allá de lo que pueden imaginar. ¿Cómo se relaciona todo esto que os estoy contando? Que hemos hablado de ajedrez, hemos hablado de Nokia, hemos hablado de ilustración. ¿Cómo se relaciona esto con el mundo de contabilidad? Porque parece que no tiene mucha relación. Actualmente hay un punto de inflexión en varias aplicaciones y en varias de las tareas que hay que realizar habitualmente en la labor de prestación de servicios de contabilidad y de asesoría. Nosotros en Invofox nos hemos especializado en la extracción automática de datos de facturas para poder contabilizarlas sin que ni siquiera una persona tenga que revisarlas en ningún momento. Esto hasta ahora no era posible. Nadie más en el mercado puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es ahora que los medios tecnológicos y el contexto nos permite llegar a este punto. Aquí aparece un riesgo subjetivo, y esto nos lo dicen algunos de nuestros clientes. Me preocupa que mi trabajo desaparezca. Me preocupa porque yo lo que hago para mis clientes es recibir sus facturas y asegurarme de que se graban y se presentan a tiempo para que los impuestos se presenten, sin salgan todos los modelos. Hay una preocupación muy entendible, ¿no? El riesgo real es no darse cuenta de que esto está cambiando, el mercado está cambiando, las demandas de los clientes van a cambiar a la vez que cambia el mercado, y si no nos adaptamos, acabaremos dando un servicio de menor calidad y necesariamente un precio más alto, porque nuestros costes van a ser más altos que los de nuestros competidores. Hay que aprovechar y reconocer la oportunidad. Al poder automatizar y dedicar menos tiempo a tareas meniales, porque tengamos en cuenta que hablamos de profesionales capacitados, que se han formado, que han estudiado, que entienden cómo funcionan las finanzas de las compañías y que dedican una enorme proporción de su tiempo a grabar datos de forma manual o a supervisar de forma activa la grabación de datos. Ahora van a tener tiempo en sus manos para dedicar atención a casos más complejos,
para establecer una relación cercana y sincera con sus clientes y incluso que la asesoría pueda asesorar. No sé cuándo fue la última vez que esto ocurrió. Nuestros asesores, desde luego, no pueden hacerlo. En fin, como os decía antes, es el momento de aprovechar la oportunidad para redefinir la industria. Reconocer la inevitabilidad de este cambio es algo que tenemos que hacer, como os decía. Tenemos que ser los primeros en acompañarlo. Desde InvoFox, como os estaba contando, nos dedicamos en concreto a este problema y estamos encantados de contaros cómo hacerlo y acompañaros en este proceso si os interesa. Y como hablábamos antes, quienes acompañen y quienes encabecen este cambio serán los líderes de esta industria en los próximos años. No tanto, dentro de 1 o dentro de 2 accountex va a haber una gran diferencia entre la gente que acompañe y sea un pionero aquí y la gente que se quede parada. Gracias a todos por vuestro tiempo y esto es lo que veníamos a hablar con InvoFox.